En el primer video sobre la guerra del Peloponeso se expuso el conflicto entre Córcira y su colonia Epidamno, que hizo intervenir a Corinto, metrópolis que decidió apoyar a los epidamnios. Córcira, por su parte, solicitó una alianza con Atenas, que, seducida por sus barcos, optó por auxiliarlos, y en consecuencia tuvo que enfrentarse a los corintios frente a las islas de Cíbota, al final del verano del 433 a.C. El tratado de paz, que debía durar por 30 años entre atenienses y peloponesios, se había roto. No obstante, aún debían transcurrir una serie de reyertas para que el poderío militar de Esparta entrara en la guerra. Corría el año 432 a.C. y la ciudad de Potidea, siendo colonia de Corinto, le pagaba tributo a Atenas, quien les ordenó que demolieran la muralla que miraba hacia Palene, con el propósito de debilitar sus defensas por mar. Asimismo, les exigieron rehenes y ordenaron que no aceptaran a los epidemiólogos, inspectores de las colonias que cada año les enviaba a Corinto para conservar los lazos que las unían. Potidea estaba gobernada por Perdicas II, hijo de Alejandro I, quien ayudó a los griegos contra los persas en las guerras médicas, y estaba molesto con los atenienses porque estos apoyaban a su hermano Filipo, quien hostigaba a la ciudad porque quería regir en ella. Perdicas II acudió con los espartanos para solicitar apoyo, y ellos prometieron que, en caso de que los atacaran, invadirían el Ática, promesa que no cumplieron. Sin esperar más tiempo, Potidea buscó las alianzas de los calcideos y de los botieos. En la primavera del 432 a.C., los calcideos destruyeron las ciudades de la costa y se refugiaron en Olinto. Tiempo después, los atenienses llegaron a Tracia con 30 naves y 1000 hoplitas, pero al conocer la sublevación, tomaron rumbo a Macedonia y junto con Filipo les hicieron la guerra. Los corintios, ya en guerra declarada con los atenienses, movilizaron sus tropas, enviando a Tracia 1600 hoplitas y 400 soldados de infantería ligera, al mando de Aristeo, hijo de Adimanto, el opositor de Temístocles en la batalla de Salamina. Por su parte, los atenienses enviaron a Macedonia 2000 hoplitas y 40 naves bajo el mando de Calias, hijo de Calíades, y otros 4 estrategos, quienes se reunieron con el resto de los hoplitas que ya se habían instalado en aquella región. Conquistaron zonas aledañas y después marcharon contra Potidea, con 3000 hoplitas y 600 jinetes macedonios conducidos por Filipo, mientras que 70 naves bordeaban la costa y acamparon en Gigono. Los potidiatas y los peloponesios, comandados por Aristeo, acamparon en el istmo que mira a Olinto. Perdicas, que había dejado como regente en Macedonia a Iolao, comandaba 200 jinetes en la caballería. Los corintios planeaban hacerle frente a los atenienses en el istmo, dejando a Perdicas y los aliados en Olinto. A su vez, Calias, estratego ateniense, envió hacia Olinto a la caballería macedonia junto con aliados para impedir que le llegara ayuda a Aristeo. Los atenienses marcharon hacia Potidea. Cerca del istmo, sus adversarios les salieron al encuentro. Ambos lados presentaron formación de combate, y en este enfrentamiento los atenienses salieron victoriosos, haciendo que los corintios se refugiaran tras las murallas de la ciudad, en la cual Aristeo tuvo dificultades para acceder. La caballería de ambas partes no entró en batalla, y ambos ejércitos pactaron una tregua para levantar a sus muertos. Por parte de los potidiatas murieron 300 de sus hombres, y por parte de los atenienses 150, dentro de ellos su estratego Calias. Los atenienses levantaron un trofeo y decidieron construir un muro frente a la muralla de la ciudad por el lado del istmo. Enseguida, desde Atenas arribaron otros 1600 hoplitas a las órdenes de Formión, quien también construyó un muro, pero desde el lado de Palene, mientras que, por mar, las naves áticas terminaron por encerrar al enemigo. El general corintio Aristeo esperaba recibir ayuda del Peloponeso, sin embargo, esta no llegó, aunque en su desesperación pudo escapar por mar, burlando la vigilancia enemiga, y, después de asolar algunas ciudades, pudo llegar a su patria. Los corintios estaban molestos con los atenienses porque habían sitiado Potidea, colonia suya, mientras que los atenienses también lo estaban porque Potidea era su aliada, y sin embargo los corintios la incitaron a sublevarse. No obstante, con todo lo ocurrido, aún se consideraba que no se había roto el tratado de paz de los 30 años, pues los corintios habían actuado por cuenta propia, y los espartanos no habían intervenido en ninguno de los conflictos que hasta entonces se habían librado.
En tales circunstancias, los corintios pidieron que se realizara una asamblea en Esparta, donde participaran todos los aliados de la Liga del Peloponeso. Y una vez que se llevó a cabo, las ciudades que la integraban pidieron que los espartanos intervinieran en el conflicto para castigar a los atenienses. Los megareos destacaron que los atenienses, en contra del tratado, les habían impedido el acceso a los puertos del imperio y el mercado ático. Pero quienes incitaron más a los lacedemonios a entrar en la guerra fueron los corintios, puesto que les recriminaron en la cara que ellos fueron los culpables de dejar que los atenienses se apoderaran de Córcira y su gran flota, además de haber permitido que sitiaran Potidea, base de operaciones en la costa de Tracia, y, por si fuera poco, de haber permitido que se construyeran los muros largos en Atenas después de las guerras médicas. También sostuvieron que los espartanos eran un pueblo que no se movilizaba y que entraban en lucha solo cuando la gravedad de las cosas se duplicaba. Y les recordaron que habían dejado que Jerjes avanzara desde el otro continente hasta el Peloponeso en lugar de salir a enfrentarlo. Y lo mismo estaban haciendo con los atenienses, que se encontraban bien cerca de ellos. Agregaron que los atenienses se distinguían por ser hombres decididos, innovadores, prestos a salir de su país en busca de grandes proezas, ganando experiencia, y era que a través de ella se iban modernizando, mientras que los espartanos simplemente dejaban las cosas como estaban. Por casualidad, una comitiva ateniense se encontraba presente en Esparta para efectuar ciertos asuntos. Sin embargo, al conocer de la asamblea solicitaron participar, si es que no había algún inconveniente. Los anfitriones les otorgaron el derecho, y entonces los atenienses destacaron sus hazañas en las guerras contra los persas, desde la batalla de Maratón hasta la batalla de Salamina, en la cual, gracias a la estrategia del general Temístocles, el Peloponeso pudo proteger sus ciudades. Y al haber expulsado a las huestes asiáticas, fue que a partir de entonces el poderío de Atenas se hizo presente, y en lo adelante controló la Liga de Delos, de acuerdo a lo que creía conveniente, y en el transcurso impuso tributos a sus aliados, conforme lo consideraba propio, y castigaba a quien no contribuyera con ello, porque la propia naturaleza, desde siempre, mostraba el dominio de los más fuertes imponiéndose ante el de los débiles, y que si los espartanos no querían hacer lo mismo con sus aliados, era cuestión suya, porque cada líder decidía poner sanciones a su manera sobre sus súbditos. Resaltaron que los hombres se irritaban más cuando se les trataba con injusticia que cuando eran víctimas de la violencia, poniendo como ejemplo que el trato de Jerjes fue mucho peor y los griegos lo soportaron. Por último, invitaron a los espartanos a que sopesaran con calma las circunstancias y que, sin ser presas de un arrebato, no rompieran el tratado de paz que aún se mantenía vigente entre ellos. Los lacedemonios pidieron que los dejaran a solas. Entonces, el rey Arquidamo II, nieto de Lotíquidas, general en la batalla naval de Mícala, tomó la palabra. Se consideró un hombre que había visto muchas guerras, y pidió a los espartanos que no le tomaran importancia a las críticas que les externaron sus aliados, pues ellos se empeñaban en tomar las cosas con calma porque analizaban las circunstancias antes de dejarse llevar por los arrebatos. Por ello, de acuerdo a su experiencia, no podía tomar a la ligera un enfrentamiento contra los atenienses, quienes tenían una destacada flota, además de contar con caballería, armas, hombres adiestrados, riquezas públicas y privadas, además de contar con aliados sujetos a tributo, recursos de los que Esparta carecía. El viejo rey vislumbraba que la guerra se debía planificar lo mejor posible, porque duraría largo tiempo, y estaba convencido de que se la heredarían a sus hijos. El éforo Estenelaidas también emitió su parecer, en el que consideró culpables a los atenienses, de quienes notó que en su discurso lo único que hicieron fue alabarse a sí mismos. Luego pidió que los presentes externaran su posición ante el conflicto. Pero, como la aclamación no le pareció clara, ya que las elecciones se tomaban precisamente por aclamación, ordenó sentar en un lugar a los que consideraban que los atenienses habían violado el tratado de paz, y en otro punto a los que pensaban lo contrario. La suma de los hombres que consideraron que los atenienses habían quebrantado el pacto fue mayor, y entonces la guerra estaba declarada. Acto seguido, les hicieron saber su postura a sus aliados, quienes volvieron a sus ciudades y se encaminaron a hacer los preparativos correspondientes. Esparta se decidió a hacer la guerra no tanto por la petición de sus aliados, sino porque observaban con recelo el dominio que los atenienses tenían por gran parte de Grecia,
y temían que su poder se hiciera más grande. Luego de declarar culpables a los atenienses, los espartanos mandaron embajadores a preguntar al oráculo de Delfos qué acciones tomar en lo adelante. El dios contestó que debían combatir con todas sus fuerzas y que él mismo les otorgaría su ayuda. Al transcurrir los meses, los lacedemonios enviaron heraldos hacia Atenas para recriminarles eventos pasados, así como para pedir que levantaran el sitio en Potidea y permitir que Mégara comerciara en los puertos atenienses. Por su parte, los atenienses también realizaron una asamblea para deliberar las acciones a realizar. Y fue entonces cuando Pericles, el primer estratego de Atenas, tomó la palabra para establecer que no cederían ante las demandas de los lacedemonios, como lo eran levantar el sitio de Potidea, derogar el decreto sobre Mégara y dejar que los griegos fuesen autónomos. Pues si aceptaban una de esas decisiones, después tendrían que hacerlo con otras tantas exigencias, y en lo adelante los espartanos considerarían que los atenienses siempre tendrían que acceder por miedo. Por lo tanto, Pericles alentó a sus ciudadanos a mantenerse firmes, puesto que contaban con más recursos para desarrollar la batalla, ya que los lacedemonios solo se concentraban en realizar guerras cortas y después regresaban a sus tierras, además de que los espartanos no contaban con un poder naval, mientras que los atenienses podían valerse de todo lo anterior, pues tenían suficientes ingresos para sostener el enfrentamiento. Y en contraste, los espartanos formarían un ejército de puros campesinos. Por último, Pericles apuntaló que no iniciarían la guerra, pero que se defenderían de todos aquellos que intentaran atacarlos. Al final del discurso, los atenienses votaron a favor de la guerra. Los espartanos conocieron la noticia y se dispusieron a dar el primer golpe en la guerra del Peloponeso, que ya se había hecho oficial.